Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 52, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 3. Filosofía y teología de Tillich a los teóricos de la muerte de Dios. 916. Bonhoeffer, vida y obras. Otro precursor genial de las nuevas teologías es Dietrich Bonhoeffer, estudioso protestante que vivió en la primera mitad del 900 y fue conocido mundialmente solo en la segunda mitad del siglo. Bonhoeffer nace en Breslau en 1906. En 1912, su padre Karl, que era un conocido psiquiatra, se trasladó a enseñar a Berlín, ciudad en la cual Dietrich vive la mayor parte de su juventud junto a sus numerosos hermanos y hermanas. A los 16 años decide ser pastor y frecuenta durante 2 semestres la Universidad de Tubinga. De vuelta a Berlín, en 1924, en 1927 se licencia en teología dogmática. En los años siguientes se dedica al ministerio pastoral. En 1928 es vicario de la comunidad protestante de Barcelona. En 1930 consigue la habilitación para la enseñanza. Después de una estancia en Nueva York, en 1931, es profesor interino en la Facultad de Teología de Berlín, además de la enseñanza continúa ejerciendo la actividad pastoral. Mientras tanto, en Alemania, Hitler, 1933, sube al poder y la Iglesia Evangélica Oficial se pone al lado del nacionalsocialismo, aceptando la conocida nota relativa a los arios, que prohibía la ordenación de pastores de origen hebreo. Bonhoeffer, en cambio, es de los primeros en intuir y estigmatizar el carácter anticristiano de la ideología de Hitler. En febrero de 1933, en una transmisión radiofónica dirigida a la juventud, tiene el valor de insinuar que cuando el Führer, el jefe, se vuelve ídolo, su imagen desciende a la de un Verführer, o sea, a la de un seductor. La transmisión fue interrumpida inmediatamente, pero las relaciones entre nuestro autor y el nazismo resultaron cada vez más tensas. En octubre de 1933 se traslada a Londres en la comunidad evangélica alemana, tratando de movilizar contra el nazismo a las iglesias reformadas. En 1935 regresa a Alemania, por invitación de Barth, para dirigir en Finkenwalde el seminario que debía preparar a los pastores de la iglesia confesante, surgida en polémica con las actitudes filonazis de la iglesia oficial. El 5 de agosto de 1936 es borrado de la enseñanza. En 1937, el seminario de Finkenwalde es cerrado por la Gestapo. En 1939 es invitado a América para dictar una serie de cursos, de donde regresa la víspera de la guerra, para estar cerca de mi pueblo en la prueba. Incorporado a la resistencia, es puesto al corriente por su cuñado Hans von Donangy del plan para derrocar al régimen elaborado por el general Beck y por el almirante Canaris, y hace cuanto puede para oponerse al nazismo, convencido, como él mismo dirá, con una famosa comparación, de que el deber del cristiano no es solamente el de ocuparse de las víctimas dejadas en el suelo por un demente que conduce alocadamente un coche por una carretera llena, sino también hacer todo lo posible para prohibirle conducir. El 5 de abril de 1943, durante la ola de represión que tuvo lugar a causa del primer atentado contra Hitler, es arrestado y encarcelado en Tegel, cerca de Berlín, bajo la acusación de alta traición y más tarde de derrotismo. Después del segundo atentado al Führer, la Gestapo descubre documentos relativos a contactos secretos entre los conjurados alemanes y los angloamericanos. La posición de Bonhoeffer se agrava. El 7 de febrero de 1945 marcha hacia Buchenwald. En la madrugada del 9 de abril, Bonhoeffer, con solo 39 años, después de un proceso sumario, es ahorcado y quemado en el campo de exterminio de Flossenbürg. El médico del campo nos ha dejado este testimonio. A través de la puerta semiabierta de una habitación de los barracones, vi que el pastor Bonhoeffer, antes de quitarse el vestido de prisionero, se arrodilló en profunda oración con su Señor. La oración tan devota y confiada de aquel hombre extraordinariamente simpático me conmovió profundamente. También en el lugar de la ejecución hizo una breve oración y entonces subió con coraje y resignado al patíbulo.
La muerte llegó después de pocos segundos. En mi actividad médica de casi 50 años no he visto nunca morir un hombre con tanta confianza en Dios. En Flossenbürg fue colocada más tarde una lápida recordatoria en la cual Bonhoeffer es señalado como testimonio de Cristo entre los hermanos. Las obras de Bonhoeffer han sido recogidas en 6 volúmenes de 1958 a 1974 en Múnich. Entre las principales recordamos Sanctorum Communio, 1930, un tratado de eclesiología presentado por nuestro autor como tesis de licenciatura. Act on Sein, 1931, un estudio dirigido a demostrar cómo el problema de una presentación adecuada de la revelación no puede ser resuelto ni por un pensamiento de acto de tipo kantiano y barthiano, ni por un pensamiento del ser de tipo heideggeriano y católico. Secuela, un tratado de espiritualidad nacido durante la experiencia de Finkenwalde. Ethik, obra póstuma incompleta que recoge una serie de fragmentos redactados entre 1939 y 1943. Resistencia y rendición, el libro póstumo que recoge las famosas cartas desde la cárcel del teólogo. Publicado en 1951 por su amigo Eberhard Bethge, con un título que se inspira en una frase de la carta: debemos afrontar debidamente el destino y someternos a él en el momento oportuno. El volumen tuvo enseguida resonancia mundial y en 1966, al llegar a la 13ª edición, fue ligeramente ampliado. 3 años después fue traducido al italiano, Milán, 1969, con una introducción de Italo Mancini, autor de la primera monografía italiana sobre Bonhoeffer, Florencia, 1969. En 1970, Bethge publicó una edición renovada de la obra que contenía la casi totalidad de las cartas de nuestro autor, con además las cartas de sus interlocutores, padres, hermanos, parientes y el mismo Bethge. Faltaban, sin embargo, las cartas a su prometida, puesto que María von Wedemeyer no ha querido hacerlas públicas, limitándose a permitir la publicación de algunos fragmentos. Recientemente, Milán, 1988, ha aparecido, a cargo de Alberto Gallas, una nueva edición de la traducción al italiano de la obra, a la cual nos hemos referido para las citas. Bonhoeffer no es un autor fácil. Originalidad y oscuridad. Con él van al mismo paso, sobre todo por cuanto se refiere a las formulaciones teológicas del último periodo. Además, las circunstancias de su vida no le permitieron ordenar de modo orgánico y sistemático sus intuiciones. No es de extrañar entonces si en su obra hay contrastes y si muchas interpretaciones de su pensamiento, como observa H. Cox en Tiempos de mayor fortuna de sus ideas, parecían las respuestas al test de Rorschach, en cuyas manchas cada observador ve cosas distintas. Solo en tiempos más recientes, tras el ocaso de la moda Bonhoeffer, que dominó en los años 60, su teología ha empezado a ser estudiada de un modo más desinteresado y objetivo, más allá de posiciones tendenciosas a favor o en contra. En la obra, en la base de todo intento de reconstrucción de la teología de nuestro autor, está en primer lugar el problema de continuidad o no de su interteológico. La conocida tesis de H. Müller, desarrollada en Von der Kirche zur Welt, 1961, según la cual las cartas desde la cárcel documentarían una censura a un corte epistemológico radical en el interior de su pensamiento, hoy en día encuentra poco crédito entre los estudiosos, que en su mayoría parecen inclinarse por la hipótesis de un desarrollo de la continuidad, aunque obviamente entendiéndolo de distintas maneras.